Hace varias aventuras en este lugar conocimos un cementerio de mascota. Y además visitamos un fortín hermoso con mucha historia. Lo prometido es deuda y gracias a sus comentarios, a sus solicitudes, el día de hoy vamos a develar más secretos acerca de este cerro que está espectacular. Pero antes, si por casualidad llegaste hasta acá, soy Genaro, @soy Genaro Rivas, todas mis redes sociales. Ahora sí, vamos a comenzar con este video que está espectacular porque el día de hoy vamos a develar más misterios, más secretos del Cerro El Morro. Las recomendaciones para esta aventura son protector solar, repelente y mucha hidratación. Y antes de continuar esta aventura, quiero recomendarte un lugar para que disfrutes de una buena película. Y se trata de Supercines, con sus innovadoras salas que están esperando por ti en el Centro Comercial Ciudad Puente Real de Barcelona. Consulta las funciones en supercines.com.be o en su cuenta de Instagram @supercines, porque en Supercines Puente Real vives una experiencia cinematográfica exclusiva para ti. El Cerro El Morro de Lechería es uno de los principales lugares turísticos en el estado Anzoátegui. Se trata de un relieve que limita con el Mar Caribe, sobrepasa los 100 metros de altura y tiene una extensión de 15 kilómetros. Aquello que me intriga de los lugares turísticos más visitados es eso que no se muestra a primera vista, porque pienso que las maravillas de un lugar están en el lado opuesto que el hombre ya tocó. Realmente lo convierte en un sitio atractivo que lo que se esconde tras él. Por eso tomamos el camino de tierra. La primera imagen con la que te encuentras es un deslumbrante paisaje de cielo azul con aves planeando, también el mar turquesa navegado por buques petroleros, un follaje multicolor de diversa vegetación, piedras de diversos tamaños por todos lados. De todo lo antes mencionado, también a lo largo del trayecto observamos a alegres turistas que tienen afición a la pesca. Me acerqué a ver el resultado de la misma y ¡wow! Mayor sorpresa. Es increíble lo que podemos encontrar aquí. A continuación, el resto del paisaje es básicamente parecido, pero a medida que avanzas te vas encontrando con detalles que hacen más increíble. Todo dependerá del ángulo en que lo mires.
En cuanto a la geografía, se puede decir que el término accidente no siempre tiene un significado negativo. Por ejemplo, el Cerro El Morro es uno de los maravillosos accidentes geográficos que le dan forma a este estado. Está formado básicamente de rocas arésnicas, dolomíticas, arcilla y lutitas, con la predominancia de suelos de tipo arcilloso y arenoso. Desconozco la cantidad de años que este relieve puede tener, pero su apariencia actual indica que a través del tiempo se ha generado un continuo proceso de erosión y sedimentación. Por otro lado, aquellos cientos de metros de malecón desmoronados contribuyeron a devolverle al cerro el aspecto natural de sus costas, que tienen características muy particulares. El color y la textura de la arena varían en todo el litoral y que el oleaje y la profundidad se puede notar en la transparencia de sus aguas. Las playas del Cerro El Morro no son como la de las costas tradicionales. Aquí las orillas están formadas por rocas de diversos tamaños, siendo muy pocas las áreas de arena fina, ya que en general abundan granos gruesos mezclados con pequeñas piedras. Respecto al color de la arena, su tono puede variar entre naranja, marrón, gris y negro. En ciertas zonas las franjas tienen un aspecto común, pero en otras se tornan algo llamativas, como en los tramos de la playa Arena Negra. ¡Qué raro! Todo esto debido a los tipos de rocas de los que provienen. Pareciera que con los años el cerro se hubiera ido desintegrando o moviéndose, dejando sus rocas enragadas por todos lados. Curiosamente, en algunos tramos se pueden visualizar grandes piedras que sobresalen del agua y en sus bases los corales y moluscos que aprovechan para desarrollar sus hogares.
Además de mucha fauna marina, cucarachas del mar y cangrejos, también se observa mucha basura que arrastra el mar, ya que cerca de esta costa se encuentra la desembocadura del río Neverí, y todos estos desperdicios vienen a parar aquí. Algunos otros no, porque aprovecho de hacer un llamado para mantener el espacio limpio. Señores, hay que cuidar el medio ambiente. Hay un árbol y un fruto con el que debes tener mucho más cuidado al explorar el cerro. Su nombre es el manzanillo, aunque se popularizó como el árbol de la muerte gracias a la letalidad del líquido que segrega en todas sus partes. En las faldas del cerro hay una gran concentración de estos árboles. Los acompañan avisos que alertan a los transeúntes sobre la venenosidad, advirtiéndoles que eviten tocar el manzanillo. En esta área muy llamativa se realizó en el año 2022 el Festival Sunset Road, donde se presentaron varios artistas en el ámbito musical y también cultural. Se creó una zona llamada Chill, donde se mezcló la gastronomía con el arte, y lo que vemos acá es que quedaron gratos recuerdos de este evento, además de una mirada agradable al transitar por este lado. En esta parte se pueden notar muchos caminos. Son ideales y muy utilizados por los ciclistas. Yo no traje mi bicicleta, pero soñar no cuesta nada. Todos estos detalles que estoy compartiendo contigo es solo una ruta en general, pero hay más rutas que atraviesan el relieve, unas más extremas que otras por la inclinación de las cuestas. Puedes tener la seguridad que sin importar cuál escojas, en el camino siempre encontrarás maravillas naturales.
Y si de maravillas hablamos, el cerro también tiene un tesoro marino. Está rodeado por arrecifes de coral. Incluso hay una zona llamada el acuario, donde el agua es tan cristalina desde el interior o el exterior que se pueden visualizar estructuras y los peces que en ella se resguardan. Esto explica por qué en la ruta hay un jardín de corales, o al menos esta fue la impresión que me dio encontrar los restos de corales apilados como las piedras del sendero. Todas estas piezas blancas de diferentes formas y texturas están distribuidas sobre una de las pocas franjas de arena del cerro. Es impresionante poder detallar la morfología de los corales. Parece que hubiesen sido tallados cuidadosamente. Uno de los lugares que me causó mucha impresión está en uno de los extremos. Es nada más y nada menos que el Sendero del Dharma, un punto donde muchas de ellas han sido apiladas unas sobre otras. Un lugar de mucha paz, equilibrio y energía positiva. Se dice que si haces una torre de piedra, edificas tus mayores deseos. ¿Se pueden hacer realidad? No sabemos, pero es cuestión de la creencia. Ya que se habla que este lugar es de mucha espiritualidad, yo no desaproveché la oportunidad y pedí, 2 deseos. Uno me lo reservo y el otro es que si te está gustando este video, te suscribas, des like y lo compartas para llegar a más aventureros. La palabra Dharma se podría traducir como protección. Por lo menos transitar por aquí representa un circular camino de protección. A diferencia de las otras modificaciones hechas por los humanos, parece que esta no está tan destructiva y aporta un valor espiritual a los atractivos del Cerro El Morro. Sin duda, un lugar mágico. Ya es momento de retornar hacia la zona residencial, donde no transita vehículos, y si alguno lo intenta, los vecinos tienen este enorme candado. Un dato curioso, como has podido notar, es que para este video no se han realizado tomas con el dron, y menos en esta área. Esto debido a que la policía en reiteradas oportunidades nos prohibió elevarlo.
Todo esto para garantizar la seguridad y privacidad de los habitantes. Debes consultar con ellos el área en el cual puedas elevarlo. Ya finalizando el recorrido, dimos una vuelta por la pirámide, un lugar que nos recuerda muchas fiestas y eventos. Actualmente se encuentra abandonado, como en este momento del recorrido he tenido a mi estómago, así que es momento de comer. Y nada mejor que unas sabrosas empanadas con una malta bien fría en la avenida principal de Lechería. En definitiva, considero al Cerro El Morro como uno de mis lugares favoritos, no solo por su diversidad, también hay mucha naturaleza, historia, deportes extremos, leyendas y lugares mágicos. Un destino que no puedes dejar de visitar si vienes al estado Anzoátegui. Y si vives acá, acércate, que de verdad no te arrepentirás. Esto es todo en la aventura de hoy. Me ha encantado develar los secretos del Cerro El Morro. Estuvo genial, ¿verdad? Sígueme en todas mis redes sociales, @soy Genaro Rivas para más aventuras. Acá arriba te dejo el link. Nos vemos en una próxima aventura. Se les quiere muchísimo. Chao, chao.